El anticristo los aniquila a estos tres reyes o naciones y esto le da mayor autoridad, dominio y poder, de tal manera que ya nadie se atreve a cuestionar. ¿Por qué? Porque puede terminar como ¿qué? Como los otros tres. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a entrar ahora en detalle al versículo 4. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en pie, iniesta, dice, sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí tenemos a Babilonia, la cual corresponde a la cabeza, anoten allí, de oro. En el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan del capítulo 2? Entonces, acá Nabucodonosor es representado a un león voraz. Porque en el capítulo 2 dijimos que es el hombre contemplando los reinos y lo ve maravilloso, glorioso. En el capítulo 7 es Dios contemplando los reinos. ¿Y cómo lo ve Dios? Como bestias. Entonces, la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor, de la gran imagen del capítulo 2, versos 36 al 38. El león alado era una imagen favorita en Babilonia. Se pueden ver estas figuras en cualquier museo que exhibe piezas sobre Babilonia. El animal que se yergue como hombre nos recuerda la experiencia humillante de Nabucodonosor, que nosotros no lo hemos leído, pero que está en el capítulo 4, versos 27 al 37, donde recuerdan que Nabucodonosor un día, paseándose en su palacio, en el balcón, este hombre dijo, miró todo el esplendor de Babilonia, los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo, toda la arquitectura que tenía Babilonia, toda la riqueza, todo el oro, todo el esplendor que tenía Babilonia, y él dijo, yo he hecho todo esto, yo lo logré, yo lo hice. Y en ese momento vino el juicio de Dios. ¿Se acuerdan que durante 7 años Nabucodonosor quedó demente? Comía hierba del campo, se mojaba con el rocío, andaba como un animal. Y lo despusieron del trono. No estaba en el trono. Este hombre quedó totalmente desquiciado. Fue el juicio de Dios por causa de su soberbia y de su orgullo. Entonces, acá nosotros tenemos en esta bestia algo interesante, porque nos dice que a esta bestia se le dio la posibilidad que se levantara como hombre y se hace algo tremendo con esta bestia. Se le da corazón ¿de qué? De hombre. Y si ustedes leen el capítulo 4 van a encontrar toda la experiencia humillante de Nabucodonosor y cómo Nabucodonosor reconoce que el Dios del cielo es el que le ha dado dominio, poder y autoridad, y entonces Dios lo restaura de nuevo y Nabucodonosor saca todo un decreto contándole a los pueblos, tribus y lenguas que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Este hombre se le da un corazón de carne, se le saca el corazón de bestia, porque el corazón de bestia es un corazón voraz, que no tiene compasión, es un corazón sanguinario, pero el corazón de hombre es el corazón de una persona que reflexiona, que entiende, es un corazón de una persona que se humilla, es un corazón de una persona que logra reconocer al Dios del cielo. Entonces en esta descripción tenemos nosotros cómo aún a Nabucodonosor Dios lo humilló y le dio la oportunidad de que pueda encontrarse con el verdadero Dios de Israel y que no era él el que había logrado todo, sino que Dios lo había usado y que no era él el que tenía la capacidad y el poder por sí mismo, sino que era Dios que a quien quiere humilla y a quien quiere levanta, pone reyes y quita reyes, y eso lo tuvo que aprender Nabucodonosor por medio de una experiencia amarga que le tocó vivir. Entonces sigamos. El animal que se yergue como hombre nos recuerda la experiencia humillante de Nabucodonosor en el capítulo 4, verso 27 al 37. Babilonia aún reinaba en el mundo en ese tiempo, pero en unos pocos años
Como lo explica en el capítulo 5, el imperio caería y así esto nos llevaría a la siguiente bestia. También es cierto que en el capítulo 7, verso 4, lo representa Nabucodonosor como un león que tiene ¿cuántas? 2 alas. Eso nos habla de la valentía, de la rapacidad, del dominio, de la autoridad y de la agilidad que tenía su ejército para conquistar. Las alas, hermanos, siempre que leamos ala, habla de velocidad, de prontitud, de rapidez. Entonces, cuando habla de alas, habla de la rapidez con que el ejército babilónico podía conquistar. Podía conquistar. Muy bien. Continuamos. Vamos al versículo 5. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, así, levántate y devora mucha carne. Este versículo 5, esta imagen de este oso colosal, nos representa al imperio medo-persa, representado en la imagen de la estatua, ¿se acuerdan de qué? Pechos y brazos ¿de qué? De plata, muy bien. Vamos a ver acá, en la hojita. Aquí tenemos el imperio medo-persa, el cual se conoce, no se conoce por su agilidad, ni por su destreza, sino por su, anoten allí, fuerza bruta como la de un oso. Hacemos un alto ahí. Cuando nosotros leemos del imperio medo-persa, el imperio medo-persa se caracteriza por la gran cantidad de ejércitos y soldados que ellos tenían. Acá no tenemos nosotros el tiempo para entrar en detalle allí. A los hermanos en Famayá dimos todo un estudio acerca de todo lo que dice sobre los medos persas en la Biblia. Y cuando nosotros estudiamos todo lo que decía sobre los medos persas, cómo profetiza Isaías. Y el profeta Isaías, hermano, 300 años antes que llegaran los medos persas, Isaías habla de ellos. Y habla de cómo ellos iban a gobernar y habla de cómo ellos iban a llegar al poder. Cuando ustedes leen de Ciro, ¿se acuerdan? Isaías, que habla mi hijo Ciro, habla inclusive del gobernante y con el nombre. ¿Y saben cuánto tiempo lo dice Isaías? Isaías lo profetiza eso cerca de 250 años antes que nazca Ciro. Antes que vengan los medos persas, cerca de 300 años antes, ya profetizaban sobre el poderío de los medos persas. Increíble. Pero ellos se manejaban, ellos se conducían por medio de la fuerza bruta. Es decir, para ellos la forma de ganar, la forma de conquistar era a través de la cantidad y no a través de la calidad de pocos. Ahora, eso es muy interesante. ¿Saben por qué? La historia siempre tiende a repetirse. Eclesiastés dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Cuando van a la Segunda Guerra Mundial, hay naciones que pelean. Cuando estalla el conflicto, en el 39, cuando Alemania invade Polonia, entran en guerra varios países en ese momento. Entra en guerra, obviamente, Alemania, entra en guerra Francia, entra en guerra Inglaterra. Y en ese momento, ¿saben cómo era representada Alemania? Alemania era representada a través de un águila, con alas extendidas, porque hablaba de la rapidez con la que el ejército alemán podía conquistar las naciones de los Países Bajos. ¿Sabe cómo era representado Inglaterra? A través de un león. Hablaban del león, del dominio de los ingleses en todo el imperio que ellos dominaban, desde la India hasta lo que se conocía, hermanos, como el Polo Sur inclusive. Decían que en Inglaterra el sol nunca se ponía porque era tan vasto el dominio que ellos tenían.
Pero había en el este, en Europa del Este, había, y existe hasta hoy en la actualidad, una nación muy grande, los rusos. ¿Y saben cómo eran representados los rusos? El colosal, el oso. Cada nación tenía su representación. Alemania con un águila, Inglaterra con un león y Rusia con un oso. ¿Por qué a Rusia se los representa con un oso? Porque Rusia tenía un ejército poderoso, millones y millones y millones de hombres. No, era la fuerza bruta de los rusos. Mataron cerca de 25 millones de rusos. Luego otro dice que murieron cerca de 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Pero de esa gran cantidad de gente, 25 millones fueron rusos. Sin embargo, aunque mataron tanta gente, podían seguir enviando su ejército como un oso devorador. Nosotros tenemos acá a los medos persas, que no se lo conoce por la agilidad que teniendo alas o destreza, sino que vemos un oso. Ustedes vieron un oso, es increíble. Un oso, lo que pesa, hermano, la cantidad de kilos que tiene un oso y la fuerza, impresionante. Vamos a leer algo más aquí. Este oso que tiene fuerza bruta, las 3 costillas, ¿se acuerdan que tiene el oso en la boca? 3 costillas, describen a los 3 imperios ya derrotados por los medos persas. ¿Cuáles eran? Anoten. Egipto, Babilonia y Libia. Egipto, Babilonia y Libia. Por eso dice que este oso había devorado y tenía 3 costillas. Es decir, que significa que acababa de devorar una presa. Estas 3 costillas representan la conquista de los medos persas hacia Egipto, hacia Babilonia y hacia Libia. El hecho de que se alzaba de un costado más que del otro. Acá dice que el oso de un lado se levantaba más que del otro. Indica que una mitad del imperio, es decir, la mitad persa, porque son los medos y los persas, la mitad persa era más, anoten allí, fuerte. Era más fuerte y honorable. Es decir, más alta que la otra mitad. Los medos, el imperio medo-persa, conquistó Babilonia en el 539, pero su imperio duró solo 200 años. Entonces tenemos que este oso colosal se levanta de un costado más que del otro. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si bien estas 2 naciones se unieron, eran parientes, ellos se unen para formar un solo imperio, luego los persas se imponen sobre los medos. ¿Se acuerdan? Ciro, el persa. Y Darío era el medo. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos cómo hay una descripción tan clara en la Biblia de cómo iban a ser estos imperios, cómo iban a proceder estos imperios y cómo ellos, quién iba a tener la hegemonía, el control y el dominio. ¿Qué imperio? Hermanos, si la Biblia no fuera verdad, nos equivocaríamos en cada uno de estos detalles de la profecía bíblica. Y uno lee la historia y la propia historia le da la razón a la Biblia. La propia arqueología bíblica que se hace en la Mesopotamia, cuando ellos ven, allí estudian los restos de alfarería, cuando ellos estudian, hermanos, todo lo que tiene que ver con las piedras y las inscripciones antiguas, donde los monarcas hacían allí las memorias de sus triunfos, vemos que siempre los persas estuvieron por encima de los medos. Los persas. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ir al versículo 6. Después de esto, miré, he aquí,
otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esto representa ¿a quién? A los griegos. En la imagen de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que era la cintura, el vientre de bronce y los muslos de bronce. Entonces nosotros tenemos aquí en el bronce representado, ¿perdón? A los griegos. Sí, a los griegos. Tenemos representado a los griegos en el versículo 6. Vamos a entrar aquí. Sin duda, este es, anoten allí, Grecia. Grecia, dirigida por Alejandro Magno, quien ágilmente conquistó el mundo, derrotando a los persas alrededor del 331 antes de Cristo. Pero el gran general murió en el 323. A los 33 años de edad muere Alejandro Magno. Cuentan los historiadores, Flavio Josefo, por ejemplo, dice que Alejandro Magno, luego de conquistar Medio Oriente, luego de conquistar la Mesopotamia, luego de llegar hasta Egipto, llegar a África y luego de pasar hasta la India, dice que cuando llegó a los límites del mar, Alejandro Magno se largó a llorar, porque ya no había más territorio que conquistar en ese momento. Mire la ambición que tenía. Y él vuelve para establecerse, ¿sabe dónde? En Babilonia. Allí en Babilonia hay varios rumores de cómo muere él, varias historias. Algunos dicen de que murió alcoholizado, otro dice que murió envenenado y otro dice que murió por una malaria. Otros dicen que sus propios generales y sus propios soldados, cansados ya de tantas guerras, no queriendo que salgan nuevamente en campaña, siguiendo a Alejandro Magno, dice que lo envenenaron y lo mataron. Lo cierto es que hay varias versiones en cuanto a eso. Lo único que yo sé es que la Biblia profetizaba claramente qué le iba a pasar a Alejandro Magno. Eso lo leemos nosotros en el capítulo 8. En el capítulo 8 de Daniel hay una descripción detallada sobre la pelea de Medo-Persa y los griegos. El capítulo 8 se aboca a explicar esa lucha, esa batalla. Habla ahí de el carnero y el macho cabrío que pelean entre ellos. Habla allí, obviamente, de los medos, persas y los griegos. Muy bien. Vamos a ver algunos detalles que dice el versículo 6. Dice que era un leopardo. ¿A qué representa un leopardo? Si el león representa autoridad, dominio supremo, el rey. Si el oso representa fuerza bruta, ¿el leopardo de qué les habla? Velocidad. Porque sabe una cosa, Alejandro Magno tenía un ejército limitado, pero es decir, no era un gran ejército, eran pocos, pero tenían una agilidad. Tenían una destreza. Alejandro Magno era un gran estratega militar, de tal manera que Alejandro Magno, en poco tiempo y siendo tan jovencito, ya había conquistado todo el mundo conocido, como un leopardo, que se caracteriza por su velocidad. Y 4 alas habla obviamente de los generales que él tenía, con la velocidad que procedían en las grandes batallas. Hay una batalla, déjenme mencionarla, me estaba acordando, la batalla de Gaugamela. Es una batalla que se da entre, creo que es Darío II, de los medos persas, con Alejandro Magno. Allí en la batalla de Gaugamela, después ustedes lo buscan, Alejandro Magno tiene delante un ejército poderoso, numeroso, es un oso colosal. Y él tiene de este lado un ejército limitado. ¿Y saben qué hizo Alejandro Magno? Alejandro Magno puso a su ejército como una lanza, es decir, como un triángulo. Lo puso porque el propósito era romper en las filas del enemigo y dividirlo. Y Alejandro Magno dice, si nosotros logramos dividirlo, vamos a poder vencer. Y parte de su otro ejército los mandó a rodearlos por atrás.
Por lo tanto, cuando salen en la batalla de Gaugamela, Alejandro logra romper las filas de los medos persas y lo derrotan. Y ahí se acabó el poderío de los medos persas y Alejandro, con destreza, con agilidad y teniendo menos soldados, logra vencer. Ahora dice también aquí que este leopardo tenía también, ¿cuánto? 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué representa eso? Como Alejandro Magno muere a temprana edad, siendo muy joven, no tenía, yo leí varios comentarios, algunos dicen que tenía un hijo, pero era muy pequeño. Otros dicen que Alejandro no llegó a tener hijos. La verdad que no se ponen de acuerdo diferentes historiadores. Lo cierto es que no hay nadie quien ocupe el trono del reinado que tiene Alejandro Magno. No hay nadie que pueda ocupar el dominio de todo el vasto imperio que él tiene. Entonces, ¿qué pasa acá? Se divide su gobierno, su dominio, en 4 generales. Los 4 generales que él tenía. Les menciono, anótenlo. 4 generales. Uno de ellos se llamaba Casandro, el otro se llamaba Lisímaco, el otro se llamaba Ptolomeo y el otro se llamaba Seleuco. ¿Por qué es importante saber cómo se llamaban estos generales? Primero y principal, porque cuando nosotros leamos el capítulo por ejemplo, el capítulo 11 de Daniel, Ptolomeo y Seleuco. Cuando nosotros leamos el capítulo 11 de Daniel, en el capítulo 11 nos da la descripción de lo que sucede entre la guerra de los Ptolomeos y los Seleucos, entre Egipto y Siria. ¿Por qué? No Asiria, no vayan a confundir. Asiria era un imperio que ya no existe. Siria, ¿se acuerdan de Siria? Hoy en la actualidad hay guerra en Siria, a la par de Israel está Siria. Lo que se conocía como Damasco o Samaria, para que ustedes se ubiquen geográficamente. ¿Por qué describe en el capítulo 11 la guerra entre los Ptolomeos y los Seleucos? Porque nosotros, el último profeta que escribe, ¿quién es? Malaquías. ¿Y cuánto tiempo de silencio hay hasta el Nuevo Testamento? 400 años. Pero en esos 400 años, uno diría, no hay más revelación de Dios, no hay más quien escribe inspirado por el Señor. Pero en esos 400 años, la historia de Israel continúa. Y esa historia que continúa entre esos 400 años está relatada en el capítulo 11 entre la lucha de los Ptolomeos y los Seleucos. Estos 2 generales, ya no ellos, sino los descendientes de ellos. ¿Por qué? Porque los Ptolomeos gobernaban Siria y los Seleucos gobernaban Egipto. Y es importante saber esto porque nosotros vamos a ver que Daniel describe un personaje siniestro que pertenecía al reino de Siria de los Ptolomeos, Antíoco Epifanes, que es una representación limitada de lo que será el anticristo en los últimos tiempos. Eso está en el libro de Daniel también. Eso está en el capítulo 8 también relatado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a pasar a la cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia? El Imperio Romano. ¿Representado en qué materiales de la visión del capítulo 2? No, hierro. Las piernas de hierro. Muy bien. Porque cuando hablamos de los dedos del pie, hierro mezclado con barro, estamos hablando de ¿qué? La última forma de gobierno postrera, en los últimos tiempos, que todavía no ha llegado. Eso va a venir. Nosotros hoy estamos viviendo un paréntesis de tiempo en la historia donde está la iglesia. En ese paréntesis de tiempo que es la iglesia, todavía queda el cumplimiento, según Daniel 9:27, de las 70 semanas, que si tenemos tiempo lo vamos a ver, donde describe la última forma de gobierno. Muy bien, vamos a ver esto porque está muy interesante aquí.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y la sobra hallaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Por qué Daniel, al ver las otras bestias, no logra decir lo que sí dice con esta cuarta bestia? Que él quedó asombrado, atónito, perplejo. Él quedó muy conmocionado, choqueado con la visión de la cuarta bestia. ¿Por qué Daniel queda tan impactado con esta bestia, que es el Imperio Romano? Bueno, yo creo humildemente por la siguiente razón. Recuerden que Daniel dice que va a relatar lo principal de ¿qué? De la visión. Quiere decir que él vio otras cosas que no las relató. ¿Y por qué creo yo que él quedó muy impactado con esta cuarta bestia? Porque el Imperio Romano destruye ¿qué cosa de Israel? El templo. El segundo templo lo destruyen los romanos. Daniel, ¿qué vivió él en experiencia propia? ¿La destrucción de qué? Del primer templo de Salomón. Eso fue una tragedia para Israel. Algo que conmocionó a todos los hebreos piadosos. Imagínense a Daniel, que como la Biblia no dice que relata todos los detalles de todo lo que vio, sino algunas cosas, seguramente, yo en mi opinión creo que él queda tan conmocionado por esta bestia porque él logró ver, quizás, deducción, la destrucción del segundo templo. Y eso habrá sido para Daniel algo tan triste, ver que su pueblo no aprende de las lecciones del pasado. Ver que su pueblo nuevamente se iba a rebelar contra el Señor e iba a ver el desprecio del Mesías. ¿Saben por qué me llama la atención esto? Porque cuando ustedes leen Hebreos capítulo 11, que habla de la galería de la fe, habla de, por ejemplo, Moisés. Y dice que Moisés prefirió identificarse con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿no? Pero luego continúa el relato bíblico y dice, prefiriendo los vituperios ¿de qué? De Cristo. Porque dice ahí que él contempló los vituperios de Cristo, vio los vituperios de Cristo. Y uno diría, bueno, pero nunca vemos a Moisés hablando específicamente algunos aspectos del Mesías. Como Isaías describe, por ejemplo, los sufrimientos. Hay cosas que se les revelaron a los siervos de Dios y no todo se escribió. Sino que Juan dice que estas cosas se han escrito. Habría muchas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. A Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, también él se le revelan cosas por medio de truenos, voces, y cuando él la va a escribir, hay una voz que le dice, no la escribas. O sea, hay muchas cosas que a los profetas, a los siervos de Dios, se les reveló, se les mostró, y ellos no la escribieron. Ahora yo me hago esta pregunta. Muchos cristianos a lo largo de la historia, yo tengo un libro que lo escribió Iván Barchuk y lo tradujo del ucraniano al castellano José Olowati, que vino a enseñar acá en el seminario, ya partió a la presencia del Señor. Él enseñó profecía bíblica mucho. Ahora, interesante, ese libro se escribió cerca de 1940. En 1940 no existían las Naciones Unidas. No existía, no había un bloque de Naciones Unidas. No existía la Unión Europea. Es decir, no existía una moneda única en Europa. No existían muchas cosas. ¿Saben qué dice Iván Barchuk? Tomando él las profecías bíblicas, dice Iván Barchuk, cuando no existía ni Unión Europea, cuando no existían las Naciones Unidas, Iván Barchuk dice, este mundo va a necesitar unirse en bloque. Y este mundo va a necesitar sacar una moneda única.
Y uno dice, pero lo está escribiendo un hombre allá por el año 40, y él dice algo increíble. Alemania había conquistado hasta Francia. Alemania tenía la hegemonía de Europa. Si no fuera por Estados Unidos, que socorre a Inglaterra, perdían totalmente la hegemonía en Europa. Cuando Alemania tenía todo el control y nadie hubiese pensado siquiera que Alemania caía, Iván Barchuk escribe y dice: Alemania no será potencia mundial, ni tampoco lo será Rusia. Ninguna de esas naciones será potencia mundial, porque de Europa surgirá el Imperio Romano revivido en bloque de naciones. ¡Wow! Yo lo leo, hermano, y a mí me asoma. ¿Que este hermano tenía la bola de cristal para poder saber el futuro? No. Dios le dio luz en las Escrituras para poder comprender detalles, aunque no se lo veía. Y nosotros, como la Iglesia de Cristo, por la gracia de Dios, nosotros tomamos la palabra de Dios y podemos saber que habrá una última forma de gobierno, y podemos saber que habrá un dictador mundial, y podemos saber de que habrá también una falsa religión ecuménica a nivel mundial, y podemos saber también que el Señor vendrá en su segunda venida y cómo terminará esta historia. Ahora, eso es una revelación que no la tiene el mundo. Que el mundo no lo puede comprender, el bosquejo histórico de la historia. Todavía siguen analizando cómo va a terminar la historia. Se siguen escribiendo libros tratando de predecir cómo continuará la historia. Tratan de encontrarle la punta del ovillo a esta situación que se vive en el mundo. Ustedes escucharon ahora en las noticias de la gran amenaza en el país asiático, Corea del Sur, amenaza a Estados Unidos, China, Rusia, y todos tienen armamento y arsenal nuclear. Y uno diría, un hombre me dice el otro día, mira, si explotan las bombas nucleares no quedamos ninguno. No quedamos ninguno. Hermanos, Mateo 24 es un detalle minucioso. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Habrá todo eso, y todo eso se va a dar, y también se dará la proliferación de falsos maestros y falsas religiones, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora, todo lo que yo le estoy diciendo, hermanos, no estoy sacando conclusiones que me parecen a mí, me estoy ajustando a lo que dice únicamente el texto bíblico, y que está corroborado inclusive con la misma historia de que estas cosas sucedieron. Muy bien, continuamos. Esta bestia dejó atónito a Daniel, porque nada en ella había